Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Bienvenidos a este nuevo programa de Familia al Día, con el que la parroquia llega hasta sus casas, hasta sus hogares, y poder compartir temas de mucha importancia para nosotros, como es propiamente el de la familia. Entonces, Sor Adriana, Diana, bienvenidos, y qué rico pues que podamos compartir un momentico acerca de un tema muy importante que todos necesitamos en la familia, y es la economía. A veces los hogares de pronto pelean mucho por esto, porque cuando no hay tanto presupuesto, pues no tenemos como de dónde tomar para un gasto, para el otro, y esas circunstancias hacen de pronto que los hogares a veces se vayan alterando. Entonces, Diana García, que es una persona que nos ayuda a nosotros con los temas de cursillos prematrimoniales, y ya muchos años dando este tema a los nuevos esposos, pues ella nos hablará un poco acerca de lo que es economía familiar. Hermana, bienvenida a Familia el Día. Gracias, Padre, y bueno, a ustedes también agradecerles que nos permitan llegar a sus hogares, y bueno, día a día unos temas que preparamos, que sabemos que ustedes como familia los van a aprovechar muy bien, y además con la gente de nuestro pueblo. Nosotros tenemos líderes, personas capaces, pues en ayudarnos a profundizar algunos temas. Por eso estemos muy atentos, porque hoy vamos a ver muy de cerca esa parte económica de la familia, y bueno, una manera como de nosotros también aprender a regular algunos gastos con los consejos que Diana nos puede dar. Diana, bienvenida usted también a este programa Familia el Día. Y bueno, comencemos de una vez. ¿Qué es eso de economía familiar? Pues uno diciéndolo de pronto suena fácil, pero en sí esa economía, ¿cómo la podemos, no sé, aplicar, o qué es en las familias, en los hogares? Muchas gracias al padre y a la hermana por esta invitación. Como el padre bien decía, una de las principales dificultades en nuestros hogares es el manejo del dinero, y mucho más ahora que la economía familiar está sustentada en unos ingresos muy bajos, donde las familias todas tenemos que aportar de una u otra manera para el buen sostenimiento de nuestros hogares. Entonces ellos me preguntan qué es la economía familiar. Es un conjunto de medidas que toda la familia debe adoptar para el manejo de la economía doméstica. En su casa, esa economía, digamos, con lo que usted dice, porque es cierto, los ingresos son muy pocos. Realmente a veces con un salario mínimo que ganan muchos, a veces ni eso, ¿cierto? Porque estamos pasando por una situación bastante dura en nuestro país. Afortunadamente en la Unión hay mucho empleo, hay mucho donde buscar aquellos ingresos, y pues tenemos muchas fuentes de empleo. Entonces, en su casa usted puede decir, esa economía realmente se puede aplicar tal como usted lo enseña, como lo ha mostrado a las otras parejas que hay a las que ustedes les ha enseñado durante muchos años. En nuestro hogar, pues la economía es una cosa muy dividida entre los dos. Mi esposo y yo tratamos pues al máximo de manejar bien nuestros ingresos económicamente. Pues como usted lo dice ahora, la situación está muy compleja, pero si todos en el núcleo familiar contribuimos al manejo de los gastos de la economía de la familia, se puede llegar pues a un feliz éxito. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un presupuesto mensual de gastos y priorizamos cada una de las necesidades que tenemos en familia, y de acuerdo a eso tratamos de hacer rendir el poco o mucho presupuesto que haya en ese momento en la casa. Diana, ¿usted se ha encontrado de pronto con casos en los que, no sé, no hayan, digamos, esas mismas realidades en la que, como en su casa, se ponen de acuerdo y de pronto se les lleva a dificultades o a peleas o a disgustos, porque es que no se ponen de acuerdo, que es lo más complicado, ¿cierto? Cuando el uno quiere manejar la plata y suelta un poquitico solamente para el mercado, donde ni para los servicios a veces, porque es que vamos dejando acumular y después pagamos
¿cierto? Eso es muy común en nuestras familias. ¿Usted se ha encontrado con casos como esos? Eso sucede mucho, sobre todo porque hay una muy poca comunicación en las familias, ¿cierto? A veces en nuestra tradición y cultura mal llamada del machismo, la mayoría de los caballeros ocultan los ingresos que tienen a sus esposas, y a veces son también hasta un poquito tacaños, como que en la plata que le van dando a ella para asumir los gastos, y esto ocasiona un montón de dificultades en las familias al momento de satisfacer todas las necesidades fundamentales. ¿Qué se debe de hacer ahí? No, dialogar en familia y mirar cómo se pueden adquirir otros bienes por medio de otros trabajos. Afortunadamente, como usted decía, padre, en este momento en la Unión hay mucho empleo, ¿cierto? Hay un gran auge de flores, de frutas y muchas otras labores que también se pueden hacer desde el hogar, ¿cierto? No necesariamente hay que estar saliendo pues como de la casa para trabajar, sino que en la casa se pueden hacer diferentes labores como manualidades, hacer algunas venticas pues en familia, o que las mujeres aprendamos a hacer diferentes artes u oficios para así también tener como algún dinerito extra para satisfacer nuestras propias necesidades, las de los hijos, y contribuir un poco a los gastos de la familia. Y lo que nos dice, pues Diana, deberíamos de un poquito reflexionar, porque ya un tema que ella tocaba es que a veces la comunicación no es buena. Y en este mundo que a veces es muy machista, el hombre trabaja y la mujer espera que el esposo se acuerde de pasarle un poco de dinero para hasta sus gastos personales. Y yo creo que cuando hay comunicación, cuando hay un diálogo, cuando sabemos que el otro también tiene sus propias necesidades, sus propios gustos, pues yo creo que tenemos que ser más conscientes. De todas maneras, en la parte económica hay unas estrategias que como familia también las podemos un poco manejar. Y esto es un consejo que pues Diana viene dando a las nuevas parejas, y si nosotros seguimos estas estrategias puede ser que nos sea más fácil pues manejar una economía un poquito más suelta, donde no tengamos que estar viviendo pues en esa rigidez de que no se hable de plata, porque es un problema seguro, ¿no? Que podamos con confianza pues tocar estos temas. Entonces Diana, cuéntanos un poco esas estrategias, cuáles pueden ser para que también las apliquemos en nuestras familias. Es muy importante, como lo decía ahorita, analizar todos los ingresos de la familia, ¿cierto? Hacer un balance general o un presupuesto de costos y principalmente priorizar los gastos más necesarios, como son la vivienda, el pago de facturas, satisfacer necesidades fundamentales como la educación y la alimentación. Esa es la primera estrategia que es muy importante pues seguir en estos casos de prioridades necesarias en el hogar como estas. Otra estrategia sería mirar claramente cuáles van a ser nuestros ingresos, cuáles son los gastos y cómo vamos a manejarlos en familia, porque si nosotros no hacemos un presupuesto claro de las necesidades, los ingresos y los gastos, va a ser muy difícil el manejo del dinero en cada uno de nuestros hogares. Entonces, lo primero es verdad, reconocer cuánto entra y cuánto se gasta, y saber en sí quién va a llevar como un poquito estas cuentas, porque yo creo que en la cultura de todo mundo queremos guardar un poco para nosotros. A veces uno se da cuenta que cuando llega el sueldo del que trabaja o de los que trabajan hay que emplearlo, y al final uno se siente con las manos vacías. Uno ve personas que pasan la vida trabajando y tienen a veces una vejez en mucha pobreza. Y uno dice, ¿qué sucedió ahí? A veces no sabemos administrar. O también la costumbre de que las personas toman mucho y entonces la plática que sobra, o antes de ir a comprar las cosas que se necesitan en un hogar, de repente el esposo o los hermanos piensan primero en el licor. Entonces invitamos al amigo, a la amiga, y cuando nos damos cuenta, pues esto tampoco alcanza en el hogar. Yo no sé, qué bueno que en este momento ustedes que están escuchando el programa, ustedes se pregunten cómo manejamos la parte económica, cuánto me reservo para mí y cuánto le estoy dando al hogar, de qué manera podemos hacer que la plata rinda un poquito, porque en mi familia se maneja un discurso y es que decimos más tenemos y más gastamos. Cuando no queremos revisar cuentas, se corre ese peligro. Y yo creo que hay otras formas también de manejar la economía para que no nos estemos lamentando, pero tampoco estemos pues derrochando, que en el futuro vamos a tener algunas necesidades que no vamos a poder, digamos, satisfacer, porque a veces no sabemos manejar los recursos. Y ahorita estaba pensando yo cuando usted hablaba de esas estrategias, si uno solo,
digamos, en este caso, yo que vivo solo, pues hablando ya en términos de ¿cómo se llama eso? De no tener esposa, de no tener hijos, es difícil la economía ahora cuando tienen esposa, cuando hay hijos, cuando los gastos son muchísimos, porque Diana lo decía ahorita, hay que pensar en estudio, hay que pensar en casa, hay que pensar en alimentos. Y la hermana también lo decía, muchas personas primero sacan lo para ellos, es decir, lo de como lo que van a derrochar en las semanas, lo podríamos decir así, en el trago, en el juego, en los amigos. Y eso que se saca, eso es como un robo que se le está haciendo a la economía de la familia. Entonces, si eso pasa en alguno de los hogares, bueno, hay que revisar y hay que entrar a hacer un balance de qué es más importante. Eso que hago yo los fines de semana con los amigos, ese aguardiente, esa cerveza que me tomo los fines de semana, o mi familia, en donde hay unos hijos esperándome, en donde se necesita un mercado, en donde se necesitan unos útiles escolares, en donde se necesita la merienda de los hijos para el colegio, porque esa es otra de las cosas. Entonces, Diana, no sé si haya otra estrategia para implementar en esto de las familias. Hablando de estrategias, me parece muy importante y casi fundamental el ahorro. Hay que empezar a ahorrar poco a poco en familia, destinar siquiera un 10 o un 15% de los ingresos mensuales para ahorrar y sobre todo establecer un compromiso familiar donde ninguno de los miembros del hogar toque ese dinero, a no ser de que sea para una emergencia, una enfermedad, un daño de algún bien del hogar, una compra de un electrodoméstico que esté fallando, que esté molestando, o alguna enfermedad o muerte, Dios no lo permita. Entonces, si no tenemos de dónde agarrarnos algún dinerito guardado o ahorrado para estas situaciones, vamos a pasar muchos trabajos, ¿cierto? Entonces es importante que en familia cultivemos la cultura del ahorro. De monedita en monedita llena la gallina el buche, entonces debemos de aprender como a tener una alcancía, un pequeño ahorrito, una natillera, cualquier estrategia económica que nos ayude a sostener una necesidad urgente, porque ellas son facilísimo de que se nos presenten en los hogares. Y uno cuando habla de ahorro, a veces la gente dice es que ganamos tan poco y entonces es mejor que lo que llegan lo vamos gastando. Y para ahorrar hay que tener disciplina. Y segundo, compromiso. Si yo ya tengo un compromiso con mi familia, entonces bueno, no soy nadie para romper este compromiso. Y cuando los padres empiezan ahorrando, los muchachos aprenden. Desde pequeños también es muy recomendable que al niño se le acostumbre a hacer su alcancía. Vea, es que yo quiero este juego, yo quisiera este paseo, para adquirir algo, pero que los niños y los jóvenes se den cuenta que ellos también tienen que contribuir con ese poquito dinero que ustedes les dan para mecatear, para sus gastos así pues muy personales. Entonces una es que los niños o que el joven tenga su propia alcancía. También que ustedes como padres de familia no le den tanto dinero a los muchachos, o si les dan el dinero, preguntar en qué lo están invirtiendo, porque no siempre el dinero de un joven es bien invertido. A veces van a vicios que tienen su costo, van a darle al otro muchacho para que también busque pues cosas que lo llevan a la perdición. Entonces, qué bueno que ustedes como padres de familia también calculen de verdad cuánto le puedo dar al hijo en esta época, cuánto se necesita para comprar un dulce, para comprar de repente los refrigerios en el colegio. Entonces, también tener la conciencia, porque lo decíamos en otro programa, donde hay familias divididas, que los padres no viven con los hijos, a veces en esta parte no tenemos mucho cuidado. Y en vez de que los muchachos aprendan a ahorrar, los acostumbramos a malgastar. Otra de las cosas importantes, y yo creo que es un principio casi universal, yo lo he escuchado en muchísimos lados, que dice que las grandes economías se han ido al suelo por la cocina, porque es allí donde se derrocha alimentos, donde si no se pone cuidado se gasta más de lo que es, si no se cocina dependiendo de los integrantes de la familia se va a perder comida. Entonces, esta es una de las cosas que también tenemos que poner mucho cuidado. Y esto pasa mucho. Entonces hay que poner cuidado por la cocina. Queridas señoras que nos ven en este programa, y bueno, los papás, los hijos que también cocinan, hay que ser muy medidos. No estamos hablando de ser tacaños, y es que porque dijeron en el programa, entonces vamos a hacer media libra de arroz para todo el día. No.
Yo creo que las cosas es saberlas equilibrar y en ese equilibrio pues podemos entrar a ir creciendo en ese capital. Lo que decía la hermana, hay que comenzar a ahorrar. Diana lo decía, no sabemos qué nos pueda pasar mañana. Entonces si comenzamos en ese proceso, seguramente vamos a ir teniendo un colchoncito. Y ese colchoncito, ¿para qué sirve un colchón? Para uno no aporrearse cuando caiga, cuando uno se acuesta en la cama. Ese mismo es el colchoncito, que cuando haya una caída tengamos dónde caer. Yo creo que es muy importante eso para todas las familias. Diana, en este campo de la economía, en este campo de la enseñanza que usted lleva durante mucho tiempo, en catequesis, porque también, ¿cuántos años lleva usted en catequesis con los niños? No para que me calculen los años, pues, pero llevo aproximadamente 34 años dando catequesis. Primero inicié con una cosa muy bonita que llamábamos nosotros iniciación a la vida cristiana, y lo hacíamos con niños entre los 4 y los 5 años. Ya luego fui ascendiendo en el cargo y me pusieron a dar catequesis de primera comunión, y ya ahora lo hago con los niños de confirmación. 34 años, no le calculen la edad, porque se ve muy joven, de hecho, pudo haber comenzado de 10 años. Más o menos. Entonces, qué bueno pues que todo esto que Diana ha enseñado durante muchos años, pues pueda verse reflejado más adelante. Esta semana que estábamos en cursillos prematrimoniales, creo que una de las parejas era que decía que usted le había dado también la catequesis para la primera comunión. ¿Qué se siente uno de estar dándole la catequesis para los sacramentos y ahora para el matrimonio? Le cuento, padre, que en estas labores de pastorales que tienen que ver con la iglesia, lo primero que la gente hace con uno es preguntarle, oíste, ¿y cuánto te pagan? Entonces yo tengo una respuesta muy bonita, es que Dios no se deja ganar en recompensa, y a uno no tienen que pagarle en dinero nada, porque uno cuando hace este tipo de colaboración pastoral lo hace con todo el amor, con todo el desinterés del mundo, y Dios a uno lo recompensa como en salud, en bienestar, con unos hijos buenos, entre comillas, porque decir buenos del todo es muy difícil, pero con unos hijos buenos y con un hogar en lo que se puede manejable y llevadero, ¿cierto? Entonces esa es la mejor recompensa que yo he recibido en todos estos años. Cuando uno por casualidades de la vida se encuentra con personas que uno le ha dado catequesis, así usted no les diga nada, y ellos le dicen, ve, usted fue mi profe de catecismo. Un día me pasó algo muy curioso, y en un encuentro de catequistas en La Ceja había un sacerdote de aquí de la Unión. Entonces empezamos a hablar de la catequesis y él dijo, y me siento muy orgulloso de que mi catequista está aquí con nosotros. Entonces todos los que éramos de la Unión empezamos a mirarnos y ve, ¿quién será la catequista? Y me dice él en un tono muy jocoso, me dice, Diana, no se haga la bobita, que fue usted. Entonces uno dice, hombre, qué satisfacción uno haber podido contribuir con un granito de arena en esa formación espiritual que ayuda más adelante a las personas a tomar buenas decisiones. Bueno, entonces ve la invitación para ustedes también, porque lo que se enseña trasciende y uno de repente nunca piensa que va a ver los frutos, porque realmente cuando uno trabaja por el Señor se hace con toda la disponibilidad, y bueno, Dios es el que hace germinar todo aquello que sembremos en el corazón de las personas. Hablemos también un poquito pues ya de lo que es la sociedad de consumo. A veces nuestra economía no va bien porque hay unas exigencias que la sociedad nos está haciendo y nosotros las colocamos como prioridad. Y es bien interesante reconocer que no siempre lo que nos ofrecen es prioritario. Entonces vamos a escuchar a Diana en esa parte y después los preparamos para que veamos un video que nos va a ayudar a aclarar mejor este tema. A mí como madre de familia me preocupa mucho este tema, porque es que desafortunadamente en el mundo en que estamos el consumismo es un enemigo letal de los hogares, de todas las instituciones como tal, porque a veces los papás en nuestro ánimo de satisfacer, de contemplar y de mimar los hijos, les dotamos de implementos y de cosas que no son tan necesarias en su educación y su formación, y lo que estamos haciendo es que cada vez sean hijos más solitarios, menos estudiosos, más dedicados,
relajados y que disfruten de todo lo que el mundo ofrece, una buena caminata, disfrutar del paisaje, una buena película, una buena conversación. Esos juegos callejeros que anteriormente eran tan bonitos, tan alegres, y que hoy en día, por estar disfrutando de estas nuevas tecnologías, que no quiero decir que sean malas, pero han hecho que cada vez las personas estén más solas y más alejadas del diálogo, de la comunicación y el compartir con otras personas esos vínculos de amistad que se han hecho tan escasos hoy en día. Entonces la invitación mía como madre de familia es que nosotros los papás, vuelvo e insisto en esto, prioricemos necesidades. Hay cosas que realmente los muchachos no necesitan, y es muy triste llegar uno a casas donde encuentra casi como supermercados, unas tiendas, unas vitrinas de juguetes almacenados, y los papás orgullosamente dicen: ay, es que ese juguete se lo regalé un día de traído del niño Dios y está sin desempacar. Pero el niño tiene computador, tiene Xbox, tiene un montón de cosas tecnológicas y de avances muy buenos, pero que lo han hecho que el niño deje de disfrutar todas esas cosas bonitas de la vida. Entonces es muy preocupante, y mi invitación es esa: que no le compremos tantas cosas tecnológicas a los niños cuando no son tan necesarias. Hay que enseñarlos y permitir que ellos disfruten de una infancia sana, de una infancia feliz. Hoy en día muchos papás se preocupan es porque el niño no se ensucie, porque el niño no se mueva de la casa, tener los niños como un ponquecito. No, hay que volver a permitirle a esos niños que jueguen con otros niños, que interactúen y que también disfruten de este medio natural tan hermoso que todavía tenemos, y de un pueblo todavía donde se puede disfrutar de muchos espacios. Gracias por darme tanto amor. Para alcanzar tus metas, creo que te hace falta un poco de estabilidad financiera. ¿Has hecho tu presupuesto mes a mes? Bueno, no te preocupes. Aprovecharé esta oportunidad para darte un par de consejos. Antes de iniciar tu presupuesto, recuerda la diferencia entre un ingreso y un egreso. Un ingreso es todo aquel dinero que recibes, por ejemplo, tu salario, intereses por inversiones o ganancias por negocios. Mientras que un egreso es una salida de dinero que puede ser utilizada para cubrir un gasto que generalmente no es recuperable. Gastas cuando pagas lo que consumes, como la comida, la electricidad o el gas que utilizas en casa, tu ropa o entradas para el cine. Si estos gastos son frecuentes y por montos similares mes a mes, les llamamos gastos fijos. Pero si son poco frecuentes y con montos cambiantes, les decimos gastos variables. Manos a la obra. Para elaborar tu presupuesto, primero debes hacer la lista de tus ingresos, ya sea que provengan de una o varias fuentes. Seguidamente, prepara la lista de todos tus egresos. Recuerda anotar todos tus gastos, incluso los más pequeños, como un café o bocadillos que compras al salir. Algunos gastos son más fáciles de recordar que otros, por eso es importante que revises comprobantes de pago y, en caso de no tener facturas, anótalos para que no se te escapen. Finalmente, agrupa tus gastos en categorías. Esto te hará más fácil su registro y posterior análisis. Gastos fijos como alimentos, artículos de limpieza y de cuidado personal, agrúpalos como supermercado, mientras que los pagos de agua, electricidad, gas y teléfono pueden ir en la categoría servicios básicos. Los pagos de tus deudas son también egresos fijos, así que presupuesta también todos los meses el monto que te corresponde pagar como cuota o pago mínimo de tu préstamo personal o de cualquier deuda que tengas. Para calcular tus gastos variables, revisa facturas y recibos de pago de meses anteriores y estima un monto promedio con el cual podrás proyectar los pagos futuros. También piensa en fechas o actividades próximas que te generen gastos adicionales, como celebraciones de cumpleaños, la Navidad, ingreso a clases o vacaciones, y agrúpalos en categorías como entretenimiento, reparaciones, cumpleaños o viajes. Cuando finalices tus listas de ingresos y egresos, suma cada una de ellas y réstale al total de tus ingresos el total de tus egresos. Este resultado te mostrará cuál es tu situación financiera, facilitará tomar decisiones para que mejores y de esta forma sea posible que cumplas tus metas.
Es importante que revises tu presupuesto frecuentemente y que mantengas actualizados tus ingresos y egresos. Para más detalles de cómo elaborar un presupuesto, date una vuelta por nuestro sitio www.123cuenta.com, donde tenemos muchísima información para ti. Sigue adelante con mucho cuidado y que nunca pierdas la estabilidad financiera. Gracias por darme tanto amor. Bueno, después de haber visto este video y con lo que decía Diana, de acuerdo a esta sociedad de consumo, que lo que quería decir yo es que nos van creando unas necesidades que nosotros no teníamos. Cuando teníamos necesidades de un celular que tuviera WhatsApp, que tuviera Facebook, que tuviera cámara, nunca. Con el teléfono, con la flechita que se caía 50.000 veces, 50.000 veces lo recogía uno y no se dañaba. Y ahora estos nuevos se caen y en la primera caída, listo, chao, se destortillan. Entonces son necesidades que nos vamos creando y los medios de comunicación. Ahora los muchachos no piden unos zapatos de los que ven en una vitrina, no. Piden los zapatos que vieron en la televisión, piden la ropa que vieron en la televisión, piden los útiles escolares que vieron en la televisión. A nosotros nos tocó, yo creo que con esos cuadernitos de hojas amarillas y ahí escribíamos y mire, nos levantamos súper bien, pero era seguramente porque no había tampoco en el momento. Venían los forritos de varios colores, de plastiquito. Entonces, esas necesidades que nos van creando, tenemos que ponerle mucho cuidado. El teléfono que tiene 6 meses y ya como salió el último, yo necesito que sea el nuevo teléfono, la última tecnología, para hacer lo mismo que hacíamos con el viejo que teníamos. Mandar el mismo mensajito, contestar una llamada, hacer una llamada y pare de contar. Entonces, queridos padres, revisemos esa parte de las necesidades que nos van creando. No caigamos en el chantaje de los medios de comunicación, no caigamos en el chantaje de los hijos de que tiene que ser siempre lo mejor. Diana ahorita nos decía, y bueno, qué rico que lo complemente aquí para los televidentes, eso, de tener mucho cuidado con lo que le damos a los hijos. Hoy en día no sé qué tan bueno o qué tan malo sea, ¿cierto? Uno ve niños, yo tengo una sobrinita de 3 años y medio, ya sabe manejar un celular al derecho y al revés. Ella busca un jueguito, otro, y está siempre encerradita en su casa. Entonces yo digo, bueno, está perdiendo el momento para hacer otras cosas diferentes, ¿cierto? Con tristeza vemos como hoy en día muchos papás se ponen a endeudarse, a embarcarse en unas vacalocas, por Dios, que uno dice, ¿qué necesidad hay de eso? Para comprarles tablets, teléfonos inteligentes a los niños, un montón de cosas que los niños, durándoles mucho, les duran 2 y 3 meses, porque los niños son exploradores y las dañan con muchísima facilidad. ¿Cómo queda el padre de familia? Endeudado, bien furioso con el niño, castigándolo, porque dañó algo que a él le costó mucho dinero. Entonces yo pienso como mamá que no es tan necesario comprarle todas esas cosas a los niños, que cada edad y cada momento de la vida va trayendo una necesidad específica, y de acuerdo con eso nosotros los papás, en nuestra, entre comillas, sabiduría, debemos ir viendo qué van necesitando para ir satisfaciendo esa necesidad, ¿cierto? Ahorita con lo que decía usted de su sobrina, esta semana veía una niñita de 5 o 6 años, estaba en el computador buscando en YouTube qué hacer para no aburrirme. Y yo le preguntaba a esta niñita, ¿y es que usted está aburrida? Que es que no, es que ya terminé las tareas y no sé qué más hacer. Dentro de sí, todas estas cosas de la tecnología, mire cómo nos van dejando un vacío. Y tenemos que buscar en esos medios cómo no aburrirnos. Y lo otro que iba a decir, para darle paso a la hermana, era que según los estudios, yo creo que eso ya lo hemos dicho en algún programa, los estudios recientes de psicología han insistido mucho en que a los niños menores de 12 años no se les dé un teléfono, no se les dé una tablet, un computador, pero que sea compartido con todos. La problemática que tenemos tan grande ahorita con una tontería que es disque la ballena azul, que me imagino que ustedes todos lo han escuchado. Pero los muchachos sencillamente por matar la curiosidad entran allí y puede ser una tontería, una bobada, pero
les va causando en el subconsciente algo que les va a repercutir en el futuro, y no para bien, sino para mal. Entonces, papás, mucho cuidado, no teléfonos, no tablets, no computadores a sus hijos menores de 12 años. Y los que ya los tienen, ya Diana nos está diciendo aquí, lo que ya ustedes les han dado, pues entonces supervisen, acompáñenlos. Mire, siéntense juntos a ver una película, el niño con qué juega. Los papás todavía tienen derecho a ver con qué amiguitos están chateando, cuáles son las personas que tienen como contactos, porque no todo mundo lo lleva a cosas buenas. Pero una familia que acompaña a sus hijos en ese crecimiento, en esa parte de la tecnología, pues bueno, le quitamos como también el miedo y el tabú que los adultos no conocemos, pero acompañamos y creamos conciencia. Entonces también pues saber ya el que lo compró y que sus hijos lo tienen, entonces de qué manera usted acompaña a sus niños en el momento que utilizan pues todos estos medios. Yo creo que cuando se habla de economía, pues también hay que hablar de diálogo, del conocernos y de no tener, pues, digamos, esa parte escondida cuando tenemos alguna dificultad económica. Uno ve familias que se angustian, papás que empiezan a tomar más o a consumir más licor porque ya no saben qué más hacer. Y entonces yo digo, mire, si en la familia, así como se hablan de las prosperidades, de que el dinero está bien, también hay que hablar de cuando tenemos esos bajones económicos, porque eso desestabiliza mucho la familia. O sea, el niño siempre le dio todo y un día le dice que no hay, entonces empiezan como los problemas. Entonces lo que los muchachos empiezan a buscar plata por otro lado. Cuando en la familia hay ese espacio, esa confianza, mire, en el momento de la dificultad todos nos podemos comprender. Creo que es muy importante, Diana es muy amiga de los libros y nos trae unas recomendaciones muy interesantes para la familia hoy. Entonces vamos a estar muy atentos porque puede ser que eso lo adoptemos en nuestra propia familia y nos demos cuenta que podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales. Por allá buscando entre mis pocos o muchos libros, me encontré algunos pasitos que nos van a poder contribuir un poco en nuestras relaciones familiares. Muy bonita la reflexión y por eso quiero compartirla con ustedes. Si nosotros nos acostumbramos a decir gracias, eso nos va a ayudar a ser gratos y enseñar a nuestros hijos que aprendan a agradecer lo que reciben todos los días. Hay que repetir frecuentemente te quiero. Muchos hijos no hubieran abandonado la casa si les hubiéramos dicho más seguido que los amamos. Son dos palabras muy cortiquiticas, pero que producen tanto, entonces qué bueno que nosotros en familia lo acostumbráramos a decir mucho. También es bueno y muy importante, es una regla de oro para nosotros como cristianos, como papás y como seres humanos, pedir perdón. Casi no hay herida que no pueda curarse diciendo esta palabra con sinceridad y de corazón. Entonces, pidamos perdón. Todos nos equivocamos y tenemos derecho pues a errar en muchas circunstancias de la vida y sobre todo como papás. A veces los papás somos muy renuentes y somos muy orgullosos para pedir perdón. Entonces, qué bueno que lo implementáramos en nuestras casas. También es maravilloso reconocerle a los hijos las virtudes que tienen, entonces, qué bien estás, cómo vas de bien en el colegio. A veces, como en nuestro afán de educar y corregir los hijos, nos olvidamos de reconocerle todo ese montón de virtudes que tienen. Entonces, qué bonito decirle, hijo, eres maravilloso, cómo eres de juicioso. A veces nos pasamos la vida recriminando y recalcándoles como todos los defectos que tienen. No, también es decirles, eres maravilloso, eres importante, eres grande, eres bueno hijo. Qué bueno que entonces también pongamos esto en práctica. Si aprendemos a decir a los demás también gracias, vamos a recibir mucho. En la medida que uno agradece las cosas que tiene y las que recibe, en esa medida vas a ser mucho más rico, porque si no sabes agradecer no vas a recibir nunca nada. Si aprendemos a decirle a los demás cuán maravillosos también y cuán importantes son en nuestras vidas, vamos a ganar mucho terreno. No nos creamos merecedores de todo. Agradezcámosle a la pareja el hecho de que amanezca con nosotros, de que comparta un día con nosotros, de que satisfaga nuestras necesidades, que nos ayude con los gastos de la casa, que sean unos buenos esposos y esposas y que podamos contar con ellos. Bueno, yo creo que eso nos va a ayudar entonces pues a que nosotros desempolvemos o retomemos esas palabras tan bonitas de gracias, te quiero, de perdón. ¿Por qué? Porque en la vida uno todo lo da como hecho. En este mundo de aceleramiento, todos trabajamos, corremos, a veces estas relaciones familiares se empiezan como a fracturar.
Y uno dice, pero ¿de qué se queja? Ya no sabe, o el otro ya sabe que yo lo quiero. No, es necesario que nosotros volvamos a decirle al otro que lo queremos, que es importante, a mirarlo a la cara, a preguntarle cómo le fue, y eso nos va a hacer que nosotros pues podamos comunicarnos mejor. Diana, muchas gracias. De seguro todo esto que usted nos ha dicho hoy y les ha dicho a las familias de la Unión les va a servir muchísimo, porque son cosas tan sencillas, pero que a veces necesitamos que nos las digan constantemente. Eso último que nos decía de esa reflexión, hay que hacerlo todos los días, decir te amo, decir perdón, pedir ayuda, demostrar cariño, decir te quiero, todas esas cosas hay que hacerlas y constantemente. Diana, entonces muchas gracias porque hoy con todo lo que hemos escuchado seguramente nos va a servir muchísimo para nuestras familias de la Unión. Mi última invitación sería que todas las familias, lo primordial, no falte el diálogo, ¿cierto? Como primera estrategia pues en familia, pero aún más que el diálogo es que no nos falte Dios en nuestras casas y la oración, que vivamos muy pegaditos de Dios y de la Virgen María, de la Sagrada Familia, porque ellos deben de ser el eje central que mueva nuestras vidas. Sin Dios no podemos hacer nada. Yo digo, yo hago esto, pero Dios hace lo demás. Entonces, en nuestras casas practicar mucho todas estas estrategias que les mencionaba antes, pero sobre todo, vuelvo e insisto, orar juntos y permanecer juntos en familia. Muy bien, hermana, ¿algún otro consejito, recomendación para la familia? Me imagino que sí, usted que siempre tiene en la punta de la lengua ese consejito, ese tip, se llama así o recomendación para las familias. Bueno, primero no echemos pues en saco roto esto que hemos escuchado de la economía familiar. Ya sabemos, siéntense a dialogar, calculen los gastos, miren las entradas, no dejemos nada para sí. Ya el padre decía, lo que nos gastamos extra le estamos robando a la economía familiar. Y saber que la familia pues va creciendo en la medida que hay confianza. Y también si estamos con una economía estable y si estamos bien en el diálogo, seguro que nuestras familias van a vivir felices. Y Dios nos ha llamado a eso, a que seamos felices, pero como no somos islas, sino comunidades, qué rico que nuestro grupo familiar pueda luchar y mantener una actitud positiva y puedan sentirse felices. Muy bien, y a disfrutar cada momento de nuestras familias, disfrutar los buenos, disfrutar los malos porque de ellos se aprende, y a lanzarnos a tener una vida compartida, sin guardarnos ni reservarnos nada para nosotros. Cuando damos todo lo que somos, todo lo que tenemos, de lo que somos capaces, hombre, la vida nos tiene que funcionar, nos tiene que marchar bien, nos tienen que, incluso los hijos más adelante, decir gracias papá y mamá porque me enseñaron a ahorrar, porque me enseñaron una economía. Ustedes son los primeros, papá y mamá, en mostrarle a sus hijos qué es y cómo lo tienen que hacer. Por eso le pedimos al Señor que derrame su bendición sobre cada uno de ustedes allí en sus casas, y si hay dificultades económicas, pues que el Señor mismo pueda brindarles esa solución, esa ayuda, porque usted lo pide con fe y lo pide con oración. Que el Señor derrame su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iglesia, te quiero proclamar. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.